Para el ciudadano medio español es mucho mejor tener Meloni o una Meloni que tener a un Pedro Sánchez. Bueno, ¿por qué no agarran a los atletas trans, estos que boxean y le rompen la cara a las mujeres, y los ponen de bomberos? Claramente Elon no es nazi, ni era un saludo nazi, pero Elon sí es Asperger. No me sorprende que alguien que quiera hacer un gesto así desde el corazón le salga así. Hay una actitud tan grande contra la empresa que se puso muy difícil hacer cosas. Hay un gobierno clientelista que quiere que la gente sea pobre para pedirle favores. Y se reían de ellos y le decían como blanquito de mierda. Era un racismo de negros hacia blancos, y para mí fue un shock. A mí me parecía que el monopolio del racismo lo teníamos los blancos. Los inmigrantes en España que vienen como yo hablando español, yo creo que muchos así solo contribuyen. Yo creo que por eso le va tan bien a Madrid y tan floja a Barcelona, porque los catalanes dijeron que iban a atraer a los que no hablaban español. Si hay cambio de gobierno, ¿se queda en España? Si sigue Pedro Sánchez. Martín, gracias por atender a las cámaras de The Objective. Muy buenas. Usted no rehuye ninguna polémica. Trump, Milei, la situación del Oriente Medio con Israel, Gaza, aquí el gobierno de Sánchez. Habla sin tapujos en redes sociales y en las últimas semanas le he visto en muchas apariciones en medios de comunicación. ¿Por qué? ¿Qué le aporta a un empresario, a un inversor, a un emprendedor como usted significarse tanto en asuntos tan complejos? Bueno, yo tengo una vida curiosa porque vivo en España, pago mis impuestos en España, soy ciudadano español, pero mi trabajo es todo en Estados Unidos. Entonces yo viajo una semana por mes a Estados Unidos, el resto lo hago por Zoom en España. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si yo antes hice Yastel, Eolia y otras empresas aquí, ahora Barter, ¿por qué hago tanto en Estados Unidos? Y yo creo que es por eso que estoy hablando en la televisión, es por eso que estoy hablando con medios, es porque se ha puesto muy difícil para un emprendedor hacer emprendimientos en España. Es decir, este país, cuando yo llegué en el año 95, había un gobierno socialista, el de Felipe González, pero era un socialismo que buscaba el desarrollo económico y que sentía que si no había un sector privado muy fuerte, no podíamos tener un estado de bienestar. Y yo siento que ahora hay un gobierno que también es socialista, pero muy diferente, así como era muy diferente el gobierno de Clinton y de Biden. Y este gobierno dificulta mucho el accionar de los emprendedores. Y yo lo que quiero es un país más libre en el que podamos hacer empresas, crear empleo de calidad y hacer lo que en una época hacíamos, que en mi caso fueron empresas como Yastel y Eolia, y que ahora ya está todo tan hiperregulado que decidí que tenía que hablar un poco del tema, porque si no, mis oportunidades aquí, bueno, ya no iba a tener más. Dicho de otra manera, si usted hoy quisiera poner en marcha, o con este gobierno en la época en la que usted puso en marcha Yastel, Ya.com o Eolia con Miguel Salís, etcétera, ¿cree que con la regulación o con este gobierno en aquel momento no hubiera sido posible? Yo creo que había un espíritu en España. Si uno piensa, España inclusive antes que llegara yo, la creación de empresas como Mango, Inditex, era una época que se hacían grandes empresas, que inclusive hoy siguen siendo las empresas más valiosas de España. Pero en los últimos 10 años es muy difícil pensar. Veamos lo que le pasó al fundador de Globo, Oscar Pierre, que es amigo mío. A Oscar Pierre directamente lo criminalizaron por hacer Globo. Los mismos burócratas del Partido Socialista que están todo el día pidiéndose los globos, están pidiendo el encarcelamiento de Oscar Pierre y están atacando a Oscar Pierre de una manera horrible, de una manera, diría, antidesarrollo de España. Porque al final Globo es un servicio fantástico y útil y es como hay una actitud tan grande contra la empresa desde el presidente Sánchez para abajo que
que se puso muy difícil hacer cosas. ¿Y por qué esta actitud contra la empresa de Sánchez y su gobierno? ¿Cree que obedece a alguna cuestión ideológica? ¿O qué contestación, entiendo que a esta pregunta, qué contestación se da para intentar Yo entenderlo? creo que la empresa enriquece, sí, la izquierda dice a sus dueños, que es verdad, pero también enriquece a sus empleados y enriquece al consumidor. Es decir, los países que mejor les va, como en Europa, Suiza, por ejemplo, tiene unas empresas súper exitosas en muchos sectores y tiene, digamos, para tener los pobres más ricos del mundo, que es lo que tiene Suiza, tienen también los ricos más ricos del mundo. Y las cosas van juntas. Aquí hay un gobierno clientelista que quiere que la gente sea pobre para pedirle favores, para pedir ayudas. Entonces, el gobierno no le conviene que a la gente le vaya bien, porque si la gente realmente le va bien, les van a dejar de votar. Entonces, la idea de atacar a la empresa es atacar y a la creación de empresas y a las startups, es atacar el origen de lo que sería el fin de su mandato, porque cuando a la gente le va bien, cuando la gente trabaja y le va bien, no vota más a los socialistas. Por lo tanto, ¿cree que al gobierno le conviene que poner trabas a las empresas para evitar, digamos, esa generación de riqueza, generación de empleo y que no dependan tanto del Estado? ¿Es eso lo que está queriendo Bueno, decir? también sí, también hablamos del tema de las ayudas, ¿no? Porque no solo ayudas al inmigrante ilegal que aterriza en España y le dan toda la plata que le dan o el dinero que le dan. También hay ayuda a las empresas. Pero no sé por qué las empresas necesitan ayuda. Las empresas no necesitan ayuda, pero sí necesitan ayuda si le cortan las alas de tal manera que las dejan heridas y necesitadas de ayuda. Entonces, el gobierno, a través de todo el sistema de ayudas, lo que hace es prohibir, o de alguna manera no prohibir es muy fuerte, digamos, limitar el crecimiento que lograría que nadie necesita ayudas. Porque si nadie necesita ayudas, nadie necesita a los socialistas. ¿Todos los políticos en España son así? ¿Ha descubierto o ha tenido contacto con algún político que no sea así, que no, digamos, prohíba, como ha dicho usted? Bueno, Diga. digamos así, yo creo que España está muy confundida en temas de cómo se crea la riqueza en un país, y eso yo estoy casi generalizando. No digo que nadie se dé cuenta, pero la gente que piensa como en mi país natal, Argentina, la gente que piensa como Milei, que Milei es un economista que realmente entiende de dónde viene la riqueza, y la riqueza viene del trabajo de los individuos y de las empresas, no es una concepción tan generalizada aquí. Aquí cunde el estatismo, ¿no? Hay muchísima gente de todos los partidos políticos que piensan que cuando hay un problema lo tiene que solucionar el gobierno. Ya solo eso es como el origen del mal, porque si uno lo piensa, por ejemplo, hay una frase que dijo Clinton una vez que decía, no hay nada que está mal en Estados Unidos que lo que está bien en Estados Unidos no pueda arreglar, ¿no? Él no dijo no hay nada que esté mal en Estados Unidos que el gobierno no pueda arreglar. Y él estaba en el gobierno, pero él representaba unos demócratas que ya no existen, es decir, el demócrata que balanceaba el presupuesto, que daba bienestar en el sentido de trabajo y empresa, no bienestar en el sentido de ayudas. Entonces yo creo que sí que hay gente que puede pensar que lo mejor es tener menos gobierno y más país. Pero no hay tanta. Es decir, casi todos los partidos políticos creen que la solución pasa por el gobierno. Se puede decir que mucha gente en Vox piensa que quizás tener menos gobierno, eso es sin duda una idea que yo apoyo. Y alguna gente en el PP, más la rama de Isabel Ayuso, yo creo que Isabel Ayuso se da cuenta también. ¿Usted ha colaborado con la Comunidad de Madrid, con el gobierno de Ayuso? ¿Ha hecho algún proyecto? Yo he colaborado, en la época del COVID, recuerdo. Sí, en la época del COVID hicimos la app. Y a mí me parece que el PP
en la rama liberal del PP sí se dan cuenta, y yo creo que Isabel Ayuso también tiene un instinto de que la riqueza viene del sector privado y que a Madrid le va tan bien, le va tanto mejor que a Barcelona y a Cataluña y a toda España, porque tiene aún libertad, ¿no? Entonces yo creo que las voces más libertarias vienen de parte de Vox y del PP, pero inclusive dentro de esos partidos hay bastante gente un poco confundida sobre el rol del Estado. Pero creo que las cosas están cambiando lentamente y que la gente se está dando cuenta que la solución no pasa por tener más concursos y más empleados y más funcionarios, digamos, más empleados públicos, sino que en liberar el espíritu español, que en algunas épocas de la historia española dio muy buenos resultados. Martín, ¿se ha entendido en España, han entendido los españoles por qué ha ganado Trump otra vez en Estados Unidos? ¿O no se ha entendido? Yo creo que la mayoría de la gente en España tiene una idea muy equivocada sobre los norteamericanos. Empecemos a hablar en general, no sobre los que votaron a Trump. Realmente no los entienden, que es normal en el sentido de que, bueno, no están ahí, tampoco tienen por qué entenderlos. Pero el problema es que si no los entienden, sería bueno que no comentaran sobre el tema. Pero no los entienden y creen que los entienden. Y no los entienden y comentan. Y comentan en contra. Entonces, el tema, la primera idea generalizada parece ser que como que los norteamericanos son unos ingenuos, ¿no? Unos tontos, unos ingenuos. Y uno mira al país más exitoso del mundo, donde hasta el estado más pobre de Estados Unidos, que es Mississippi, donde todos hablan de la pobreza de Mississippi, es bastante más rico que España. Entonces uno dice, bueno, esta gente quizás podríamos estudiar cómo es que les va tan bien, ¿no? En vez de tratarles de ingenuos. Entonces, dentro de esta ingenuidad que parece que el español cree que el norteamericano tiene, hay otra parte que podemos definir como votantes de Trump. Bien. Que para muchos españoles ya van de ingenuos a tontos, ¿no? Como son tan tontos de votar a Trump. Entonces, el mensaje que yo tengo, que mi trabajo, tengo 5.000 empleados en Estados Unidos y mi trabajo es principalmente en Estados Unidos y viví 20 años en Estados Unidos, es que no son ningunos tontos. Empecemos por ahí. Son el pueblo más brillante del planeta, producen a nivel de ciencia, premios Nobel, cualquier estándar que podemos juzgar de inteligencia van por delante. Eso está claro. Pero entonces, ¿por qué entonces el español no entiende por qué se ha votado a Trump? ¿El español cree usted que piensa que el americano que ha votado a Trump es tonto o es ingenuo? Sí, ellos piensan que sí entienden por qué gobierna Sánchez y no entienden por qué gobierna Trump. Y yo realmente le preguntaría a todos estos españoles que parecen entender por qué una persona que salió segunda en las elecciones y que además con el 31% de los votos tiene que ser más aceptado que alguien que sacó el 51% de los votos, que es Trump, y además que para gobernar Pedro Sánchez tuvo que aliarse con un montón de gente que directamente quiere ver el fin de España, que no quieren que España siga como, bueno, que desaparezca tal como existe. Habrá, según ellos, otra España, una España, es como decir, bueno, te voy a quitar un brazo y una pierna, pero vas a seguir caminando por el mundo. Entonces, esa coalición es mucho más difícil de entender cómo es que Pedro Sánchez llegó a gobernar que cómo Trump llegó a gobernar. Trump llegó a gobernar porque lo votó la mayoría de la gente y punto. Y esta gente no son ningunos tontos. Y sin duda todos los que le apoyan, empezando por Elon Musk, no, son de la gente más inteligente del mundo. Entonces, ¿por qué a su juicio ganó Trump? ¿Por qué ha vuelto 8 años después de su victoria del 16, ha vuelto a ganar con más votos que en el 16, con más tanto por ciento que en el 16? ¿Por qué? Porque la gente en Estados Unidos vota con el bolsillo, digamos, vota pensando en su bolsillo, vota pensando en su economía. Y yo creo que cuando vieron a Kamala y vieron a Trump y dijeron, ¿quién es mejor para mi bolsillo? No había duda
de que mejor para su bolsillo era Trump, para la mayoría de la gente. Ahora, ¿qué pienso yo de eso? Yo pienso que sí que Trump es mejor para su bolsillo, porque creo que Trump y el equipo que apoya a Trump está más orientado en el crecimiento económico y no está invadido de pensamientos de derrota, como puede ser el medioambientalismo excesivo. Por ejemplo, en la primera semana de gobierno, lo primero que hizo Trump, una de las primeras cosas que hizo, porque la verdad que hizo tantas, pero una de las primeras cosas que hizo fue darle agua a California. Entonces dice, pero ¿cómo California no tenía agua? Bueno, porque resulta que tenían toda la posibilidad de tener agua, pero la tiraban al mar por razones medioambientales para salvar a un pez que ahora no me acuerdo cómo se llama en castellano, en inglés se dice smelt. Es decir, locuras, locuras. ¿Por qué van a dejar a 45 millones de personas, a 40 millones de personas sin agua para salvar un pez? Entonces, de hecho, Trump culpó en redes sociales al gobernador de California de ello, ¿no? Sí, a Gavin Newsom. Entonces, pero justo él tenía el poder para hacer ese cambio, porque Estados Unidos es un país muy federal, pero resulta que el tema de por qué habían desviado el agua lo habían hecho desde el gobierno federal. Si el gobierno federal de Estados Unidos tiene una cantidad de leyes insólitas que ahora van a cambiar. Por ejemplo, ¿cuánta agua puede salir de una ducha en todo Estados Unidos? Eso está dirigido por la Agencia de Protección al Medio Ambiente. Entonces, eso es terrible, pero le da una gran oportunidad a Trump, porque él ahora puede cambiar en todo Estados Unidos cuánta agua sale de una ducha. Entonces, hay muchas cosas que él podía hacer y que está haciendo. ¿En qué se asemejan Trump y Milei, otro fenómeno del último año y medio, desde que ganó las elecciones en Argentina, en su país natal? ¿En qué se asemejan? ¿Qué semejanzas ve? Bueno, Trump ha dicho él y ha adoptado hasta la simbología de Milei, los leones, la motosierra. Así que Milei inspiró a Elon y a Trump muchísimo con la idea de la motosierra, ¿no? Entonces, el tema es en qué se parecen. Lo que tienen claramente en común es que quieren mejorar muchísimo el instinto capitalista de la economía. Quieren liberar de ahí los leones, y la idea de los leones es salir rugiendo, que el capitalismo pueda rugir, que es una cosa que en España supongo que asusta a la gran mayoría de la gente, pero cuando uno lo logra hacer, y no hablemos de Estados Unidos, hablemos como de vuelta de Suiza. En Suiza se pagan mucho menos impuestos que aquí en porcentaje y todo el gobierno funciona mejor, porque es un gobierno más motosierra, es un gobierno más tipo Milei. Milei a todo esto admira mucho a Suiza. Entonces yo creo que Trump y Milei tienen eso en común, su deseo de despertar al león, dice Milei, que es despertar al capitalismo, ¿ok? Que salgan las fuerzas del cielo, las llaman las fuerzas del cielo, muy interesantemente, pero la idea de las fuerzas del cielo no son curiosamente las fuerzas del cielo que uno se imagina que venga una intervención divina. Sí. Son las fuerzas del cielo en el sentido de generar ese crecimiento económico de la cual Argentina es capaz. Y está pero explotando. El resultado de la Argentina es increíble. Ahora, en el caso, hay diferencias también. Por ejemplo, a título personal, y yo conozco a Milei personalmente, y a Trump, hay una cosa muy diferente, que es que a título personal a Milei no le interesa el dinero para nada. Es decir, Milei es un académico del dinero, un intelectual de la economía. Casi viaja en low cost y es el presidente de Argentina. Sí, entonces hubo que convencerle que usara el avión presidencial, que a todo esto ya lo tenían de los socialistas, los peronistas, pero más que nada también por una cuestión de seguridad, porque si fuera por Milei, él iba por la calle, digamos, en el autobús, en el metro, entonces ahí sí que hay una gran diferencia. Ya diría a título personal, Trump le gusta la riqueza para su país y para él. Y a Milei le gusta para su país.
¿Y ve complicada o ve en peligro a España, teniendo en cuenta que la relación ahora con estos gobiernos, de nuestro gobierno, del de Sánchez, no es el mejor posible? Con Argentina ya hemos tenido varias crisis diplomáticas. Milei en varios discursos, tanto en España como en Argentina, se ha referido a nosotros, se ha referido a la esposa del presidente del gobierno. Trump, en su primera rueda de prensa en la Casa Blanca, habló de España hablando como si fuésemos uno de los BRICS, etc. ¿Cree que España va a tener o va a ser complicada nuestra relación? ¿Cómo nos puede afectar esta mala relación con los gobiernos de Estados Unidos y de Argentina? Bueno, digamos, cuando escucho el relato que acabas de hacer, falta la otra parte del relato. La otra parte del relato es Pedro Sánchez en Davos diciendo que hay que destruir las redes sociales porque él pide el fin del anonimato, pero con el fin del anonimato se destruiría una gran parte de las redes sociales. O Pedro Sánchez diciendo que los coches chinos eléctricos son muy buenos, como dándole ahí a Elon Musk y a Tesla, y como Pedro Sánchez como paladín de la izquierda proislámica y su gran amor por Hamás contra Israel y haciendo todo lo posible, usando todas las cifras que da Hamás, que resultaron hasta las Naciones Unidas, dijeron que eran falsas, pero Pedro Sánchez las usaba todos los días. Entonces nos estamos olvidando del otro lado, que es todo lo que hace Pedro Sánchez para provocar que después lo llamen que España es un BRIC. Yo no creo que Trump pensaba que España realmente es un BRIC porque la BRIC no tiene una S, así que no es BRICS. Claro. Pero el espíritu de España con Pedro Sánchez es totalmente BRIC, es totalmente Rusia, China, India, Brasil. Entonces no está mal la asociación ideológica. Entonces lo que pasa es que Pedro Sánchez va y canta la Internacional, que era un himno de genocidas comunistas, era el himno de Rusia. Es decir, y la gente lo considera normal, entonces después se sorprenden que Trump diga, pero es un BRIC. Con lo cual, después de este análisis, lo que dijeron Trump, Milei, como consecuencia de lo que usted ha dicho que dijo Sánchez, ¿van a ser complicadas las relaciones de nuestro gobierno con estos gobiernos? ¿Nos va a afectar a los ciudadanos o cree que no? No, yo creo que es un desastre para España que esté Pedro Sánchez gobernando en general, pero además frente a Trump, porque el tema de Estados Unidos, por ejemplo, veamos la crisis con Petro, ¿no? Porque Pedro Sánchez es como apoya toda la peor izquierda latinoamericana, ¿no? Como Maduro, Petro, todos estos. Entonces, ¿qué pasó con Petro? Al final, Trump dijo, los criminales colombianos los mandamos de vuelta a Colombia, que tiene todo el sentido y es lo que tendría que hacer España cuando le pasa lo mismo, con criminales extranjeros. Pero Petro dijo que no los iba a recibir. Y entonces Trump le dijo, mira, te voy a meter 25% de aranceles ahora y 50% la semana que viene, no sé qué les dijo. Y por supuesto Petro dijo, ¿dónde están? Traigan por favor a esos criminales. Pero además es muy interesante por qué. Y la respuesta es porque el 30% de las exportaciones de Colombia van a Estados Unidos, pero el 0,1% de las importaciones de Estados Unidos es Colombia. Es decir, no sé los números exactos, pero es algo así. Entonces, el problema de gente como Pedro Sánchez, Petro, que son muy parecidos en su manera de pensar, el problema de cuando esta gente se va contra Estados Unidos es que no saben con quién se meten. Entonces ellos, como les va muy bien jugando de locales, claro, creen que pueden meterse a nivel internacional y hacer lo mismo. Entonces, para el ciudadano medio español, es mucho mejor tener Meloni o una Meloni o un equivalente de Meloni que tener a un Pedro Sánchez. O inclusive tener a un socialista, como era en su época Felipe González, que metió a España en la OTAN. Y digamos, los socialistas no eran siempre tan anti-occidente. Pero los socialistas que ahora no son solo anti-norteamericanos, son anti-occidente y anti nuestra propia cultura. Y el resultado es que sí, que peligra llamámosle, la economía, porque ciertas actitudes tan anti-norteamericanas, yo creo que los aranceles
son una posibilidad. Hablando de aranceles, usted el otro día le vi un vídeo en redes sociales que se definía como una persona de derechas, pero de derecha libertario, muy al estilo Milei. Pero, por ejemplo, en esto de los aranceles de Trump, no es muy libertario, no es muy liberal poner aranceles e ir en contra del libre comercio, ¿no, Martín? Yo creo que para Trump, yo creo que Trump no quiere aranceles, empecemos por ahí, pero sí se da cuenta que los aranceles son una manera de luchar políticamente contra ciertas injusticias, como que no te acepten los criminales, un país que Como tiene, además Colombia con la tradición que tiene de narcotraficantes y todo es casi diría, todavía más tendrían que aceptar a sus traficantes de drogas y todo eso. Entonces, pero yo creo, yo soy, como dijiste, derecha libertaria, Milei, viva la libertad, pero entiendo los aranceles como una táctica de guerra sin armas que me parece que puede funcionar y en ese sentido lo apoyo. guerra económica, digamos. De guerra por entonces. económica, por eso dice guerra sin armas. Claro, claro. ¿Conoce personalmente a Pedro Sánchez? No, no lo No le conozco. conoce. Si tuviera ocasión de encontrarse con él, de verse, de cenar, ¿qué le diría? Bueno, yo creo que uno tiene que pensar si puede conseguir algo cuando uno tiene un encuentro de trabajo, porque esto sería algo de trabajo. De trabajo o fortuito, en cualquier caso. Y yo creo que es muy difícil lograr algo de un encuentro así. Ahora, muchos otros presidentes españoles me vieron y me quisieron ver por ser emprendedor, Bien. ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué Pedro Sánchez no? Teniendo en cuenta que yo antes tenía unas ideas políticas diferentes que las que tengo ahora, en las que podría haber ocurrido algún tipo de encuentro, pero yo creo que realmente Pedro Sánchez no tiene interés de reunirse con emprendedores y que es una situación que refleja su manera de pensar. Ahora, si la pregunta es qué me parece que tendría que cambiar Pedro Sánchez, sin duda, siendo judío, hablaría mucho de su equivocada visión de Israel y su apoyo a Irán y a Hamas y a los Hutis y a Hezbollah. También hablaría del tema de la creación de empleo de calidad que pueden traer las empresas en España. Hablaría del tema de cómo tener tantas capas de gobierno arruinan la economía. Hablaría del tema de cómo lograr que el espíritu de los españoles triunfe por encima de la capa ya somnífera del gobierno que trata de hacer, de alguna manera, chupar el talento en puestos gubernamentales inútiles en vez de en empresas que podrían hacer que España vuelva a tener el protagonismo que tuvo cuando era la octava economía del mundo, digamos en el año 2000. ¿Le tienta la política? O, dicho de otra manera, ¿le veremos alguna vez de manera, no sé, activa, no le veo a usted en primera fila en ningún gobierno, pero sí apoyando, no sé si en la sombra o de cara al público como hace el señor Musk a Trump en Estados Unidos? ¿O no? ¿O es un aspecto que Yo no lo atrae? hago política, pero la hago a mi manera. Y ¿Eso yo qué creo quiere que decir? hoy en día no hace falta tener un cargo público para hacer política. Hoy en día, con el poder de comunicación que cada persona tiene en redes sociales y la capacidad de escribir un WhatsApp o un mensaje de texto, en Estados Unidos usan más texto que WhatsApp, pero a tanta gente que por suerte me ha dado la vida, yo escribo frecuentemente ideas que se me ocurren a gente en Argentina, en España, en Estados Unidos, digamos en esos tres países. Entonces yo hago política, o diría que hago políticas con ese, es decir, no sé, voy a contar una que espero que no me meta en líos por contar, no creo que es un gran problema. Pero, por ejemplo, el otro día estaba pensando cómo se podría conseguir más seguridad jurídica en Argentina. Entonces,
pensé que una de las soluciones, y no sé si se puede implementar, pero la compartí con gente del gobierno, que era ¿por qué en Argentina no hacen que el inglés también sea un idioma oficial? Entonces dice, bueno, ¿cómo se va a hacer que la Argentina obviamente hablamos español? ¿Por qué el inglés? Pero si uno hiciera del inglés un idioma oficial, y si se pudieran hacer todos los contratos cuando la parte vendedora y compradora, cuando las dos partes aceptan, si el derecho civil pudiera ser también en inglés, sin traductores ni nada, porque ahora con ChatGPT, con todo se puede traducir todo, y ya nadie lee nada y todo el mundo pide un resumen, entonces lo comenté y a bastante gente le gustó la idea esta de hacer el inglés el idioma, otro idioma oficial. Obviamente el idioma es el español, pero que se puedan hacer contratos en inglés. Esa era y que se puedan hacer inversiones en inglés, contratos en inglés, porque los inversores muchas veces no hablan español. Bueno, eso es un ejemplo. Yo no sé si mañana van a sacar esto en Argentina, pero cuando se me ocurren ideas así, las comunico. Entonces yo hago políticas que son no tanto la política, sino ideas concretas, y como esa debe haber 3 por mes que se me ocurren y que comparto ya sea con alguien. Bueno, voy a contar otra, con Isabel Ayuso. Yo le dije a Isabel Ayuso, no puede ser que haya tanta tierra rodeando Madrid. Esta ciudad es increíble comparada con Londres, es la tercera ciudad más grande de Europa, y tiene tanta tierra sin construir, que ¿por qué no recalifican los terrenos que están todo alrededor de Madrid, inclusive aquí en el norte de Madrid, entre San Sebastián de los Reyes, Barajas, está lleno de campo? Entonces, bueno, yo no sé si ella va a recalificar los terrenos, pero cuando a mí se me ocurre ese tipo de cosas, las escribo, las digo y quiero ayudar. Después quizás hay razones por las cuales el inglés no puede ser un idioma oficial, Sí, no se pueden recalificar los terrenos, claro. Pero yo tengo comunicaciones frecuentes con Elon Musk, con gente del gobierno de Estados Unidos, con gente del gobierno de aquí, bueno, no con el gobierno socialista, pero porque no tengo ninguno en el WhatsApp, pero... No, ningún ministro, no habla con ningún ministro español. No. Pero las pongo en X, digamos, las pongo en la red social cuando se me ocurren ideas de cosas que pueden ayudar a la economía española o a la economía de Menorca, por ejemplo, porque voy mucho a Menorca y me gusta Menorca y quiero ayudar en Menorca. Entonces... Está claro, sí, sí. Lo que puede lo hace. Sí. Por cierto, el otro día Milei en Davos fue muy contundente y crítico con la ideología woke, la ideología de género. Dijo que cuestionaba incluso la idea misma del sexo, hombre-mujer, y que junto con otras ideologías, feminismo, el aborto, el ecologismo, que son cabezas, dijo, de una misma criatura para justificar el avance del Estado y acabar con causas nobles. ¿Qué le parece esta cruzada tanto de Trump como de Milei contra la ideología woke y contra la ideología de género, que dicen que ha hecho tanto daño a las sociedades? Bueno, yo creo que como la inspiración principal de Milei es la economía, la de Trump también, yo creo que detrás de todo esto hay un discurso que tiene que ver con que la economía funcione mejor. Bien. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si uno tiene que tomar en una empresa a gente de diversas razas o religiones o géneros para cumplir cuotas, es muy probable, la probabilidad de que el talento de esa gente sea el mismo del que se podría tomar sin cumplir esas cuotas, es muy baja. Es decir, lo más probable es que uno toma gente menos capacitada, pero que cumple las cuotas. Entonces, Milei, Trump, lo que quieren es que la economía vaya bien. Y para que la economía vaya bien, tiene que ir el mejor empleado. Y si el mejor empleado es negro, si es blanco, si es musulmán, si es cristiano, si es judío. El tema es el mejor empleado. Talento. Entonces, el mejor talento. Entonces, todas estas políticas que tratan de como administrar la economía a través de la raza y de la identidad son dañinas. Son dañinas para la economía. Más allá de eso, yo creo que hay otras que son todavía más dañinas para la sociedad, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, yo creo que
por ejemplo, enseñarle, sexualizar la niñez, hablar muy temprano. Digamos, yo soy padre de 7 hijos y tengo mucha experiencia en el tema de tratar con niños. Y mi trabajo principal es la fertilidad y ya hemos ayudado a que nacieran 165.000 bebés en Estados Unidos. Así que tengo una conexión con la niñez. Y a mí me parece que las cosas a su tiempo, ¿no? A mí me parece que no hay necesidad de promover ideas en niños pequeños que solo los pueden confundir. Me parece que la mayoría de la gente que cree que ha nacido en el sexo equivocado cambia de opinión o es un momento en su vida y que si en ese momento uno le corta los genitales, que al final es lo que es esta operación, ya es irreversible y no le veo ninguna, digamos, yo creo que hay que, no sé, que habría temas que habría que dejarlo para los 18 años o para los 25 años, pero sin duda no para los 9 años. A nivel empresarial, en negocios, empresas que usted ha fundado, en los 5.000 trabajadores que dice que tiene en esta empresa de fertilidad de Estados Unidos, ¿ha tenido que cumplir con estas cuotas de género? ¿Le han obligado a hacer estas contrataciones por procedencia, orientación sexual, sexo, nacionalidad o no? En algunos casos, digamos, en algunos casos sí. Y estoy hablando de Estados Unidos porque creo que en todas mis empresas habrá 30 empleados, bueno, 50 empleados en España y como dije, 5.000 en Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, en España, curiosamente, es menos común eso que en Estados Unidos. En Estados Unidos se llegó a un extremo ridículo, diría yo, de exigencias a este nivel. Y entonces se pedía, por ejemplo, yo estoy en el consejo de Axel Springer, ¿no? Y Axel Springer es la empresa de medios más grande de Alemania. Y ahí llegó un momento que nos obligaron los sindicatos a tener una jefa de diversidad y a tener, digamos, hubo un momento en los últimos 3, 4 años, ahora está cambiando, en Alemania también, que se llegó a un extremo en esto. Entonces uno decía, pero qué, tenemos que tomar una persona, tenemos este gran candidato, pero es hombre, no podemos tomar hombres, se nos acabó la cuota de los hombres. Y era absurdo. Es decir, entonces yo creo que por suerte esto está mejorando. Eso no quiere decir que no haya igualdad. Yo creo en la igualdad de los hombres y las mujeres, la igualdad de toda la gente. Sí, por supuesto. Pero eso no quiere decir que la igualdad tiene que ser una igualdad forzosa y que tengamos tantos bomberos mujeres como pasó ahora en Los Ángeles, que no apagaron ningún incendio, porque creo que objetivamente es mejor, digamos, si se trata de entrar a una casa incendiada y levantar víctimas y llevársela, creo que en promedio es más probable que los hombres, inclusive esta mujer bombero lesbiana dijo que ella no podía sacar hombres de un incendio, que se daba cuenta que eran pequeñita y que los hombres en general en su promedio pesaban 80 kilos, pero dijo, ¿y para qué se metieron ahí? ¿No? Como para qué se metieron en el incendio. Y uno dice, pero si eres bombero, si llegó un momento que uno dice, pero como un bombero se va a cuestionar por qué la gente estaba en su casa cuando vino un incendio. Entonces ya se llegó a cosas tan ridículas, inclusive en ese momento uno dice, bueno, ¿por qué no agarran a los atletas trans, estos que boxean y le rompen la cara a las mujeres, y los ponen de bomberos? ¿Ok? Porque es decir, ahí sí que estarían bien bomberos. Si me dicen, nacieron hombres, después se dicen mujeres, pero quieren ser bomberos, yo diría, ok, que sean bomberos. Es una cuestión pragmática. ¿Quién puede levantar a alguien? ¿Quién tiene más fuerza? Hay un incendio y hay que levantar a alguien. Bueno, así, ese ejemplo es todo. Elon Musk, ¿asegura usted que no hizo ese famoso saludo nazi, que ciertos sectores se empeñan en asegurar que sí lo hizo? Él lo ha desmentido. ¿Por qué se siguen empeñando en decir que hizo un saludo nazi? Bueno, yo creo que el mundo está muy dividido y que la gente cree lo que quiere creer y muy poca gente cambia de opinión. Entonces,
Yo sé que él no hizo un saludo nazi porque lo hablé con él y porque yo soy judío además y creo que tengo un radar para detectar nazis. Es curioso que todos los que dicen que Trump es nazi, Elon Musk es nazi, no dicen que Hamas es nazi. Claramente Hamas quiere eliminar a los judíos. Es decir, hay gente que dice, pero eso no es lo único que hacían los nazis. Sí, es verdad, no es lo único. Pero era, sin duda, el Holocausto es una de las cosas más terribles que salió del nazismo. Y Mussolini y Hitler y Franco diferían mucho en la idea de qué hacer con los judíos. Entonces lo que hizo único al nazismo fue esa obsesión con los judíos, de matar a los judíos, al punto de que había 10 millones de judíos en 1938 y ahora hay menos de 1 millón de judíos en toda Europa. Hay más árabes en Israel que judíos, en Israel que es ínfimo, 2 millones, que judíos en Europa, que tiene 440 millones de personas. Y en España unos 30.000, ¿no? Y en España unos 30.000. Sí. Entonces, claramente Elon no es nazi, ni era un saludo nazi, pero Elon sí es Asperger. Entonces, ahí hay un tema que la gente no entiende, llamémoslo los superpoderes de los Asperger, por eso es el hombre más rico del mundo y lleva más carga al espacio que nadie y ha hecho maravillas como Starlink o los Teslas. Yo diría que los Asperger tienen 90% superpoderes, pero 10% superdebilidades. Y sociales, skills sociales, digamos, claro. Exacto. Entonces las debilidades son, por ejemplo, imitar a un gesto. Entonces no me sorprende que alguien que quiera hacer un gesto así desde el corazón le salga así, porque quiere enfatizar que sale del corazón. Pero son cosas que realmente cualquier persona que no tiene una agenda contra Elon Musk puede darse cuenta de que él, aunque llamemos que quisiera ser nazi, sería suicida hacer un gesto nazi en el Capitolio de Estados Unidos. Entonces, sí. ¿Le molesta entonces, como judío, está claro que él dice usted que no fue un saludo nazi, pero le molesta como judío el apoyo de Elon Musk al Partido Alternativa por Alemania? Ya no solo el artículo, el otro día, el fin de semana, participó en un meeting el fin de semana pasado de esta formación alemana en la que, bueno, dijo que los niños en Alemania, por ejemplo, no deberían ser culpables de los pecados de sus padres y mucho menos de sus abuelos, ¿no? ¿Este apoyo le molesta o no le molesta? Bueno, creo que puedo responder esto de una manera muy personal porque fui yo el que organizó que a Elon Musk le publicaran el editorial en Die Welt en el que él explica por qué él apoya a la Alternativa para Alemania. Así que yo tuve mucho que ver con eso y me metí en un lío enorme en Alemania con esto, porque quiero aclarar que obviamente no soy yo el que apoya Alternativa para Alemania, aunque yo sí apoyo que el CDU se junte con ellos como el PP se juntó con Vox. Pero yo votaría en Alemania, probablemente, si votara en Alemania, porque mi esposa es alemana, mis hijos tienen pasaporte alemán, pero yo no soy alemán. Por la CDU. Por la CDU. Pero más allá de eso, y sí que me parece que debe haber algunos neonazis en el Partido de Alternativa por Alemania, pero yo creo que Alice Weidel, la que dirige el partido, no es para nada nazi. A mí lo que me parece es que los partidos más extremos atraen elementos más extremos, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día me tocó hablar con un periodista español que se llama Antonio Maestre y él dijo orgulloso que él era de ultraizquierda, que él era marxista. Y es interesante que en España se puede decir con orgullo que uno es marxista y de ultraizquierda, pero no se puede decir con orgullo, no digo que en mi caso yo no lo diría, pero si alguien quiere decir con orgullo que es de ultraderecha y fascista, no lo puede decir, cuando para mí el marxismo, el comunismo, el fascismo son dos caras de la misma moneda, que es el totalitarismo, la dictadura. Es más, hay muchas dudas si los nazis eran socialistas, si eran nacionalsocialistas, nazis. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se confunde? Porque al final entre Stalin y Hitler eran dos dictadores que fueron uno contra el otro y se murieron como 50 millones de personas y el resultado de esto, pero no eran muy diferentes. Entonces, volviendo
al tema de Alternative für Deutschland, yo creo que no se puede, una democracia no le puede negar al 25% de sus votantes el derecho a expresar su opinión, que además no creo que es nazi como partido, para nada, y me parece que es un partido similar a lo que puede ser, no sé, Giorgia Meloni, y entonces estoy a favor de que sean parte del proceso democrático. Ok, a raíz de en el año 2002 fue con su familia a la final de la Champions en París, jugaba al Real Madrid, desgraciadamente ganó, y bueno, unos criminales organizados intentaron a ustedes robarles, violentamente les sacudieron, les estiraron y demás. Hizo críticas usted en las redes sociales. Esto lo ligo con que Elon Musk también ha sido muy crítico con lo que dices el multiculturalismo, sobre todo en Alemania, y de ahí el apoyo a FD. Usted también ha sido, a raíz de aquello, no sé si antes también, muy crítico con la inmigración desordenada, irregular, ilegal que viene a España y que finalmente, a España o a Europa, y que finalmente acaban delinquiendo. ¿Cómo hay que combatir? Porque usted es un firme defensor de que hay que combatir esa inmigración ilegal que delinque en España. Bueno, digamos así, yo crecí toda mi vida siendo una persona que se podría llamar progresista y que pensaba que solo los blancos éramos racistas. Y en Saint-Denis, en la final de la Champions, cuando el Madrid le ganó al Liverpool, fuimos asaltados por miles de personas africanas o de origen africano que a mi hijo, a mis hijos, nosotros cometimos el error de ir con mis hijos que ahora tienen 11 y 8 y en ese momento tenían 2 años menos, y se reían de ellos y le decían como blanquito de mierda, blanquito. Era un racismo de negros hacia blancos y para mí fue un shock, fue un shock. Es decir, yo no conocía, no sabía, a mí me parecía que el monopolio del racismo lo teníamos los blancos. ¿Pasasteis miedo? Y pasamos mucho miedo. Nos rescataron un grupo de españoles que hicieron como un escudo humano, los fans del Madrid, hicieron como estas tortugas romanas, nos pusieron en el medio y nos fueron sacando de esa multitud de africanos y nos llevaron hasta el metro, donde pudimos escaparnos, ¿no? Entonces fue uno de los peores momentos, bueno, ni hablar de lo que piensan mis hijos ya de ir. Uno le dice, todavía hoy le dice ir a París, no voy, ¿ok? Yo traté, a mí me gusta París y hablo francés y todo, ¿no? Pero digamos, fue un trauma en nuestra familia. Entonces, ahí fue un despertar o un momento en el que yo sentí, wow, tanta gente nos odia, porque no era uno que nos odiaba, no era un incidente que uno dice, bueno, aparecieron 3 que odiaban a los blancos, no, aparecieron miles que odiaban a los blancos. Y entonces yo dije, pero ¿qué está pasando en Europa? Estamos suicidándonos. Es decir, pero además, obviamente, se puede tener una inmigración positiva. Pero entonces yo creo que para tener una inmigración positiva, bueno, hay unas propuestas que leí en Alemania que me parecieron interesantes, aunque mucha gente en España me dijo que no servirían para nada, pero que es como hacerle firmar un contrato social a la gente que entra a Europa y que si rompen ese contrato social se los puede echar. Deportar, sí. Y el contrato social diría, por ejemplo, que yo acepto que los hombres son iguales que las mujeres, yo acepto que los homosexuales son iguales que los heterosexuales, yo acepto que los judíos son iguales que los cristianos, yo acepto que los cristianos son iguales que los musulmanes. No sé, serían las cosas más obvias para nosotros en Europa, pero que si firmaran eso y después dicen otra cosa, se los pueda, o actúan de una manera, se los pueda hacer volver a sus países. También otras ideas que escuché para filtrar la inmigración y conseguir la buena, porque claramente yo soy un inmigrante y hay una inmigración que venimos a España a trabajar, a Estados Unidos a trabajar. Los argentinos, curiosamente, leí el otro día, de las 100 nacionalidades que inmigran a Estados Unidos, es la 5ª más exitosa de todos, comparado con todos los ciudadanos del mundo que van a Estados Unidos. Entonces, obviamente, los argentinos que van a Estados Unidos les va súper bien y quieren trabajar. Pero ¿cuál sería una prueba, la prueba más sencilla? Y leí una propuesta en Suecia que están haciendo esto.
Y es decir, que el inmigrante no puede recibir ningún tipo de ayuda hasta que no cotice por lo menos por 10 años o 20 años. Entonces, eso filtraría. El inmigrante que quiere trabajar, bienvenido. Y el que quiere recibir el estado de bienestar sin hacer nada, no va a recibir nada. Entonces, no es que yo me transformé en una persona en contra de la inmigración, que tendría que ser yo en contra de mí mismo, y no estoy. Es en contra de la inmigración parasitaria que usa el estado de bienestar y no, o delinque, o no aporta, ¿ok? Lamentablemente la fertilidad en toda Europa es bajísima y en España aún más. Aunque también hay otras soluciones, como obviamente los robots humanoides, la inteligencia artificial. Pero más allá de eso, yo creo que, por ejemplo, en general, los inmigrantes en España que vienen como yo hablando español y que nos enseñaron en el colegio la madre patria, y venimos enamorados de la madre patria, que es España, yo creo que muchos así solo contribuyen. Yo creo que por eso le va tan bien a Madrid y tan floja a Barcelona, porque los catalanes dijeron que iban a atraer a los que no hablaban español para que no sé, para potenciar el catalán. De hecho, se fomentó la inmigración que no viniese de Sudamérica, de Hispanoamérica, de Latinoamérica, porque hablaban español. Digo, en Cataluña. Claro. Bueno, y sí de otras zonas. Martín, se nos acaba el tiempo. 2 cuestiones más. Me hubiera gustado hablar de DeepSeek y toda la polémica que ha habido esta semana sobre la inteligencia artificial china, pero sí que usted utiliza la inteligencia artificial a diario. ¿En qué concretamente o para qué? Lo digo porque hay gente que todavía en España ni ha interactuado, no interactúa con la inteligencia artificial a diario. Sí, yo lo vi porque en redes pongo cosas que me edita la inteligencia artificial y me dicen, te he pillado, eso lo escribió la inteligencia artificial. Pillado, es un orgullo. Es decir, yo creo que no es que la inteligencia artificial le va a ganar a los humanos, es que los humanos con inteligencia artificial le van a ganar a los humanos sin inteligencia artificial. Entonces, yo uso todo. Uso Claude, Grok, o ChatGPT, DeepSeek que acaba de salir, Gemini. Me suscribo, así como antes me suscribía a Netflix, a Max, a Prime, y le pagaba a todos esos, ahora le pago a todo lo de la inteligencia artificial, digamos, todos los canales de inteligencia artificial. Okay. Pero no solo eso, sino que después de pasarme en Yastel, en ya.com y en todas las empresas que hice dirigiendo programadores, en septiembre empecé un proyecto para mis hijos de programar una app en la que cambiaba deportes por uso de pantalla. Ellos tenían que hacer deportes medidos por un Apple Watch o por un Fitbit y según la cantidad de calorías que se ganaban haciendo deportes, le daba minutos de pantalla. Eso empezó como algo que yo hacía a mano y dije, voy a codificar una app para hacer eso, voy a programar una app para hacer eso. Y con la ayuda de inteligencia artificial tardé como igual 4 meses en hacerla y no es que la inteligencia te hace toda la app y programar en Swift, que es el lenguaje de Apple, y Xcode, que es la plataforma de Apple, es muy difícil. Pero yo diría que así como con la primera app tardé 4 meses, con la segunda que estoy haciendo ahora llevo 1 mes y medio y ya casi la tengo. Entonces la inteligencia artificial potencia a los seres humanos, mejora a los seres humanos. ¿Y no ves ningún peligro en la inteligencia artificial? Yo no veo un peligro que alguna gente ve de que la inteligencia artificial nos va a tener como mascotas. Eso no lo veo. Ahora sí veo peligros en la inteligencia artificial usadas por humanos con fines malvados. Como todo. Es decir, ahí sí que me parece que puede ser una herramienta muy peligrosa, por ejemplo, para fraudes bancarios, porque ahora se puede imitar a la persona, imitar a la voz, te pueden robar la voz, te pueden robar, digamos, sí que me parece que la inteligencia artificial abre espacio a la criminalidad individual, a la criminalidad de los gobiernos y también a un tipo de guerra, ya vemos de uso militar, un uso militar que, digamos, los humanos ya hace muchos años que perdemos contra las armas, ¿no? Es decir, las guerras, cuando eran con arcos y flechas, eran mucho mejores para los humanos que con bazucas, que con tanques, que con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las armas nucleares. Cada vez más los humanos perdimos contra las armas. Y cada vez las guerras tienen más víctimas porque los humanos somos más indefensos contra las armas. Bueno,
contra la inteligencia artificial usada por un poder enemigo, quedamos súper indefensos. Entonces yo sí veo problemas en la inteligencia artificial, pero no los que ve el ciudadano medio, digamos. Y ya por último, Martín, 20 años en Estados Unidos, 30 en España. Justo ahora el gobierno de Pedro Sánchez, que ya nos ha dejado claro que no es su gobierno favorito. En Argentina, Milei. ¿Martín Varsavsky los próximos años se va a quedar en España? ¿Tiene pensado irse? Bueno, yo quiero mucho a España y como digo, soy ciudadano español, tributo en España, pago mis impuestos aquí, que también es paradójico porque mi dinero lo gano en Estados Unidos y pago los impuestos aquí porque las leyes funcionan así. Yo ya he pensado irme cuando metieron el impuesto al patrimonio, que me pareció un impuesto al ahorro y que además es un impuesto increíblemente injusto para gente de más de 60 años como yo, porque es un impuesto que te come los ahorros, ¿no? Ahí hay algo que ni siquiera pensaron, que es el tema depende de la edad también, la capacidad de producir que tiene la gente. Y yo trabajo, pero hay gente que ya no trabaja y entonces le sacan lo que ahorraron, ¿no? Entonces yo pensé en irme. Pero tengo la esperanza de que cambie el gobierno, porque esto es una democracia, y que venga gente con más sentido común. Y entonces por ahora me quedo. No hago una promesa de quedarme el resto de mi vida, pero hago una promesa de quedarme por ahora y de tratar de hacer lo posible, como con entrevistas como estas, para comunicar una visión de una España mejor, que creo que puede llegar a ocurrir y que me haría muy feliz. Dicho de otra manera, si hay cambio de gobierno, se queda en España. Si sigue Pedro Sánchez, no lo sabe. No, sigamos. Si el 27 lo eligen de vuelta, ahí yo diría que muy probablemente nos vamos. Martín Varsavsky, gracias por haber atendido a las cámaras de The Objective y hasta otra ocasión. Gracias por recibirme.